que tiene nuestra sociedad justamente por el tema de la criminalidad. Dos aspectos que los vamos a tratar en diferentes tópicos, diferentes ramas. La portada de nuestro programa dice cruenta guerra de narcobandas, correctos, y esto se ha podido registrar al menos en cantones como Guayaquil y Durán, donde hasta inicios del mes de agosto se registraban 1.571 muertes violentas, asesinatos a bala, cuchillo, de todo. Eso por una parte, pero luego vamos a tratar las temáticas relacionadas a esta temporada de Sin Etiquetas electoral, donde vamos a analizar justamente la figura de un político que está teniendo mucho impacto a nivel latinoamericano y cómo se lo intenta relacionar con un actor político justamente que formará parte de este balotaje en esta segunda vuelta electoral en Ecuador. Como para también nosotros, sin querer atacar ni tampoco defender, ofrecer insumos para que usted justamente sepa más también de lo que es este proceso electoral en Ecuador y que nosotros en esta gestión de periodismo independiente se las ofrecemos de distintas formas. Es nuestra propuesta para hoy, para Sin Etiquetas, en la cual esperamos contar con ustedes, con amigos, justamente quienes nos ven desde distintos sectores, distintas ciudades y provincias de nuestro querido Ecuador. Son temáticas con las que hoy iniciamos esta propuesta, así que sean ustedes bienvenidos. Bueno, si bien es cierto, nosotros generalmente arrancamos proyectando la criminalidad del día, que lastimosamente se encuentra en distintas ciudades y provincias del país, que se recogen a través de los distintos canales de WhatsApp, de Telegram, pero que nosotros previamente verificamos. Ahora le vamos a dar ese punto a favor a la Policía Nacional. En el Cantón General Villamil Playa, señor Javier Gavino, proyecte de inmediato esas imágenes. Se dio la captura de 3 sujetos, pero vaya, se dio con estrellamiento, con balacera y captura. Ahí los vemos cómo se arrastran justamente ante la presencia de los gendarmes, quienes ya están ellos ahora más que nunca focalizados en que tienen que ir con todo, no pueden andar con pasos tibios porque eso ha costado muchas vidas de valiosos elementos de la Policía Nacional. Y estas son imágenes que han proyectado justamente personas, ciudadanos, quienes pudieron recoger a través de sus teléfonos celulares. Y hay otro video de ese mismo Chino Gavino, por favor, para que mostremos lo que fue esta captura de 3 delincuentes en el Cantón General Villamil Playas. No hay. Bueno, esas imágenes ahí los vemos, ¿verdad? Como llega la policía y los desarticulan. Pero temprano en cambio, el otro lado de la moneda fue un hecho criminal que se dio al sur de la ciudad de Guayaquil, específicamente en el sector de La Floresta. Ahí, si el señor Javier Gavino ya las proyecta también, antes de comenzar el análisis del día, el primer análisis del día, bueno, sujetos llegaron y realizaron una lluvia de balas, por decirlo así, porque en realidad es lo que ya se estila y se conoce. Vean ustedes, así llegan a perseguir a sus víctimas y vea el de atrás, vea como de reparte a diestra y siniestra para los que no tienen y para los que quisieron también para llevar por el camino, bala y bala y bala. Ahí está el pobre pueblo ecuatoriano. Vea, este hombre justamente se mete en el carro, se da unas vueltas. Un gato quedó, pero corto al lado de este caballero y sin querer burlarnos, ¿no? Pero es el terror, el temor. Yo asumo que incluso hicieron un hueco en la tierra, vea. Pero esto es lo que pasó. Personas, ahí vea esta señora de verde o señor, se estrella con uno justamente de los pistoleros. Y mientras esto van persiguiendo una víctima, otro va asegurando el punto de huida, dando bala a diestra y siniestra. Desde otro punto de vista, vean, allá está justamente el que referimos, estaba asegurando el punto de huida de los pistoleros. Pero esto se debe, decíamos nosotros, de acuerdo a nuestra etiqueta, nuestra presentación, a una cruenta guerra de narcobandas que se da en Ecuador. Y en el Cantón Durán, la noche de ayer, veíamos en imágenes justamente cómo se daba la noticia que sujetos habían llegado a un sitio de estacionamiento de motocicletas y habían dado una ráfaga de bala impresionante donde 4 personas finalmente perdieron la vida y se habla de al menos 3, 4, entre 5 heridos.
Eso en el Cantón Durán, justamente estábamos hablando de las estadísticas que hay entre Guayaquil y el Cantón Durán. Hasta el 7 de este mes se registraron 1.571 personas fallecidas. Y mientras acomodamos de inmediato a nuestro primer invitado, para mí es un placer tenerlo porque vaya, él está encargado de una zona neurálgica muy crítica en todo el país, se podría decir. Si bien es cierto, el sector de Nueva Prosperina pertenece a la ciudad de Guayaquil, provincia del Guaya, zona 8, esto se puede decir que es una referencia de cómo está la criminalidad y lo peligroso de nuestro país, porque justamente en Nueva Prosperina se encuentran sectores como sociovivienda. Para que ustedes sepan, es uno de los sectores más peligrosos que existen en el país. Entonces, señor Javier Gavino nos confirma para que demos también el paso virtual a nuestro invitado, como es el teniente coronel Roberto Santamaría, quien él es jefe del distrito Nueva Prosperina en la ciudad de Guayaquil, perteneciente a la zona 8, no sé si famosa o tan conocida zona de la criminalidad en el país, pero bueno, vaya que estar a cargo de este sector es complejo y es justamente para bravos. Aquí permítame, señor teniente coronel, ya le damos el paso. El señor Javier Gavino está listando justamente el tema técnico y ya vamos de inmediato con usted. Pero estas son imágenes que veíamos justamente de ayer el Cantón Durán. Si bien es cierto, no están a cargo de nuestro invitado, pero es una referencia de la temática que hoy proponemos, porque muchas personas hablan que esto se debe, si bien es cierto, una de las versiones policiales es de que las personas que fallecieron fueron porque no estaban pagando las famosas vacunas. Otros hablan que se trata de un ajuste de cuentas justamente entre dos organizaciones de estas narcos delictivas, o como se las ha denominado en nuestro país, GDO, Grupo Delincuencial Organizado. Entonces, dele pantalla al teniente coronel Roberto Santamaría. Señor Javier Gavino, antes de empezar justamente con esta entrevista, la bienvenida, teniente coronel. Muchas gracias, Pedro. Un placer estar aquí y un saludo a nuestra ciudadanía que nos escucha. Estamos bien con el audio, señor Javier Gavino, con el teniente coronel. Perfecto. Okay, señor. Esta es su cámara, señor teniente coronel. Vea, antes de ir con el análisis, le ruego, es un extracto muy pequeño del jefe de la policía del Cantón Durán, quien se ha referido justamente a este hecho violento que se daba a conocer la noche de ayer en dicha ciudad. Escuchemos, señor Javier Gavino. De la información preliminar que se tiene, es parte de la pugna que existe entre organizaciones delictivas de aquí. Es prácticamente de lo que ha referido la policía. Previamente hablé con el señor Hadati y él como que parece que ha tenido un llamado de atención, hay que decirlo aquí previamente. El hecho ha exigido mucho por parte de la prensa y a veces la policía está limitada, pero bueno, son ambas partes válidas porque también la prensa necesita informar para que usted lo sepa. Pero el tema de Durán específicamente no es el motivo por el que hemos invitado aquí al teniente coronel, sino para un análisis en general sobre esta cruenta guerra que están teniendo las narcobandas. Teniente coronel, ¿se puede decir que está en su clímax, ha empezado o ya está dilatándose? Porque también hay unas estadísticas por ahí hablan que en cantones como Durán ya ha bajado la criminalidad. ¿Qué podemos saber nosotros los ciudadanos, los de a pie? Muy bien, bueno, la criminalidad o la violencia no radica netamente en las acciones policiales o de Estado que se realicen. Okay. Porque muchas de las veces siempre tenemos aquí como ecuatorianos y como nuestra sociedad lo ha venido formando en los años, siempre buscamos un culpable. Siempre queremos señalar con el dedo a quién es el culpable de algo, de A o B cosas, pero nunca objetivamos el problema y lo vemos y no juntamos a todos los actores y realizamos una solución integral, porque muchas de las veces se hacen parches sobre alguna estrategia y eso es lo que no debemos hacer. Por ejemplo, en el caso de Durán, son dos estructuras delictivas que entraron en conflicto, pero en el primer semestre ellos estaban bien. Teníamos un decremento en la cantidad de muertes violentas, llegamos a tener como 45 muertes violentas menos respecto al año anterior. Pero todos los hechos de violencia se desencadenan con específicamente cuando hay algún problema o una muerte. Julio y agosto, ¿qué pasó entonces en julio y agosto para que se dispare como se disparó? Claro, ¿qué pasó? Hubo una muerte violenta de uno de los líderes de una organización delictiva por esta otra y en ese momento se genera la guerra. A ver, señor Javier Gavino, después que le haga la pregunta, pónchemelo al teniente coronel porque quiero hacer aquí una parada técnica. A ver,
Teniente coronel, perfecta su explicación, su respuesta. Una muerte violenta desencadenó justamente toda esta crueldad, que históricamente hasta así empezó una Segunda Guerra Mundial, recordemos. Ok, pero de ahí, en este momento, ¿estamos en el clímax? ¿Se puede esperar más? ¿O qué es lo que puede la ciudadanía tener presente como para decir, bueno, esta gente está en guerra, me voy a mover así, me voy a cambiar de Durán a otra ciudad? ¿Qué nos pueden decir a nivel macro de lo que pasa en esta zona, la famosa zona 8 de Ecuador? Miren, son cambios que se generan sin que nosotros tengamos una conciencia plena de que se van a generar, porque en el caso de Nueva Prosperina, el día que murió JL, el Junior Roldán, se desencadenó una violencia terrible que históricamente en el Ecuador no se había visto como se la vivió en Nueva Prosperina. Tuvimos 82 muertes violentas en un mes y 89 en otra. Y justamente a medianos del mes de julio hacen la intervención en la cárcel regional, y se da un hecho de que el líder de la banda de los choneros vuelve a adoptar a los tiguerones, de lo que era enemigo, ahora es mi amigo, y las muertes bajan terriblemente en Nueva Prosperina. Ahora, estamos ahorita vamos a tener 25 muertes en este mes, de los 80 y 90 que teníamos normalmente. Ahí justamente quería llegar. Estábamos haciendo un análisis referente a nivel macro, no nos queremos meter en lo que tiene que ver la jurisdicción del coronel Haddati, pero bueno, a nivel macro de lo que está pasando usted lo explica muy bien. Y en su sector, Nueva Prosperina, que tiene justamente una de las zonas más peligrosas, o así se ha catalogado como es sociovivienda, por allá, ¿cómo está el tema de la confrontación entre estas narcobandas? ¿Son las mismas que se están disputando territorios o intereses en Durán, las que están peleando por acá, o acá existe otro relajo, por decirlo así? Podemos hacer un regreso de los 6 primeros meses. Okay. Teníamos ahí la confrontación de 2 organizaciones delictivas que estaban fuertemente en un tema de enfrentamiento por tomar el territorio, controlar el territorio y ocupar el territorio, porque cada una tiene una característica. Cuando yo avanzo, voy matando a estas personas, pero voy ocupando esa casa. El problema es la marginalidad que existe ahí y las personas no tienen documentación de sus viviendas. Entonces, mato a estas personas, saco y dejo ya instalado a un menor de edad, por ejemplo, que es lo general. Chicos de 12 años ya son dueños de una casa y les asignan inclusive una esposa. Y esos muchachos de 12 años ahora se convierten en los futuros delincuentes, tomando en cuenta de que el Ministerio de Educación indica que son 35,000 menores que han dejado el sistema educativo en el Ecuador. ¿En qué año? Esa cifra en es este último año. 27,000. 35,000. Vean qué impresionante, y por eso es lo interesante este tipo de espacios, porque hay que ir a las aristas que pocos conocen. Usted está hablando de 35,000 jóvenes que unos cuantos son incluso utilizados como una especie de guardianes, una especie de testaferros de estas casas de sociovivienda, porque matan a los ocupantes, como no hay escrituras, no hay documentos, los ponen a vivir, les endosan hasta una mujer, una conviviente. Así se van adueñando de todo este plan habitacional, se podría decir. No solamente de sociovivienda, estoy hablando de toda Nueva Prosperina. Toda Nueva Prosperina. Toda Nueva Prosperina ha sido un avance y ocupación que han tenido, pero no solamente vamos al hecho de que les encargan la casa, lo que les hacen es venderla. A un menor de edad le dan $20,000, le dan una casa, y le dicen que esa casa vale $20,000. ¿Cómo paga un menor una persona de 12 años esa casa? Le dicen, esta es una cantidad de droga que tú tienes que vender. Aquí me vas a dar 1,000 mensuales. Aquí hay 2,000. 1,000 para ti, 1,000 para mí. Pero tú vendes esta droga. Le están dando una fuente de empleo. Ese es el choque que tienen por este tipo de intereses en la zona suya, que es algo distinto a lo que usted nos relata de Durán. En todo Guayaquil. Ok, en todo Guayaquil. En todo la Guayaquil. Se ocupa el territorio. ¿Y qué nombres podemos conocer aquí en Guayaquil? ¿Qué nombre de estas GDO? Por ejemplo, en Nueva Prosperina nosotros teníamos a los tiguerones y los contras eran los águilas. Tiguerones dándose contra los águilas. Ajá. Y había otra que se llaman fatales, que ellos estaban viendo. ¿Ok? El momento en que los tiguerones regresan a la estructura de los choneros, Nueva Prosperina tiene un monopolio de esta GDO. Entonces, ya son ellos, ya el territorio que ocuparon es para una sola estructura. Entonces bajan la cantidad de muertes violentas en ese territorio, pero inmediatamente se agudiza Durán.
A Durán, de todas estas estructuras que estaban en Nueva Prosperina, van a Durán a apoyar a la otra GDO que está en este momento en conflicto. Y es por eso que se recrudece. El tema de la cantidad de muertos que podemos apreciar normalmente. Así es. No solamente... Póngale unas imágenes para ir graficando también, porque las personas de otras provincias de pronto necesitan saber el contexto y la coyuntura de todos estos temas, señor Javier Gavino. Muchas de las veces el objetivo es una sola persona, y eso yo lo he vivido en es que lo que usted está contando es sacado de un guión de Hollywood a las películas de gángster. En Durán, fíjese usted, lo que pasó la noche de este 29 de agosto es un derivado, un producto de la muerte de hace 2 meses de un miembro de estas organizaciones y ha desencadenado todo este tipo de masacres. Siempre hay un hecho que genera que es el detonante para que se desborde la violencia. Y como le decía, el caso de Durán, tal vez el objetivo era una sola persona, pero el momento en que esta persona huía del sector, o sea, trataba de resguardar, fueron eliminando a muchos. En Nueva Prosperina yo tuve un caso de una persona que le fueron a matar a una, pero el daño colateral fue a 5. De ahí empieza 5 otra... personas que murieron porque le querían eliminar a uno. Dios santo. Ahora, fíjese, Teniente Coronel, seguidores de distintos medios digitales que justamente conforman todo lo que proyecta, o donde se proyecta sin etiquetas, teniendo como base esta alianza digital a Teleradio, Orba TV, Agencia AINE, pero también nos ven desde las provincias de Esmeraldas, Manabí, Galápagos, Los Ríos, Esmeraldas. Ya el señor Javier Gavino va a pasar la polla de los nombres exactos de estos medios digitales. Entonces, desde aquí ya un seguidor de uno de estos medios digitales dice, ¿y dónde tienen que ver aquí todo esto los choneros? Ya, la estructura de los choneros es una estructura que se conformó desde 1990. Y ellos ya tenían en Manabí, tenían su contra, que eran los queseros. El momento en que se eliminó esa estructura, ellos trabajaban para un cartel colombiano. Bueno, ese es el dato histórico que, créame, hasta ya hay documentales de eso, vergonzosamente lo digo, la prensa extranjera ha hecho hasta documentales de eso lo teniente, pero actualmente, ¿qué es de la vida de los choneros una vez de que el conocido Fito ya no está justamente, fue reubicado? ¿Ellos dónde entran en la actual matanza, en la actual guerra? ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo están los choneros? Ya, mire, el tema es de que las organizaciones grandes, como por ejemplo la estructura de los choneros, tienen como subsidiarias o grupos operativos para que se dedican a determinada economía criminal. Entonces, en Durán, por ejemplo, los choneros como choneros tienen a los Chone Killer. Entonces, ese es un grupo de la estructura choneros y esta se está enfrentando a la otra estructura que son los Latin King. Entonces, cuando le mataron a un Latin King, el grupo Latin King se fue contra los choneros. Contra específicamente el grupo Chone Killer. A ver, señor Javier Gavino, hay una retroalimentación, cuidado, no. Se habla justamente del famoso tratado de paz que ellos desde distintos puntos, incluso algunos desde la cárcel, exponían, ahí un documento, incluso lo leían, en que había un tratado de paz. ¿Qué es de ese famoso tratado de paz y ahorita están que se dan bala a diestra y siniestra? Mire, los tratados de paz muchas de las veces, históricamente, no solamente en esta ocasión, son tratados de paz entre organizaciones que están es una estrategia utilizada donde dicen, los águilas, los fatales, los tigrones, los Chone Killer, los choneros, hacemos un pacto de paz. Pero los 5 pertenecen a la misma organización. Son del mismo padre. Exactamente. Y por eso después dicen, los que faltan por adherirse es los lagartos, los Latin King. Esos son otra organización. Y ellos salen por su lado diciendo, nosotros, lobos, lagartos, Latin King, hacemos un pacto de paz. Pero la paz es entre 2 organizaciones contrarias, no entre las mismas estructuras. Claro. Entonces, esos cuando salen estos tratados de paz, tal vez es un tema de vender a la ciudadanía que desconoce justamente cómo están conformadas o cómo están estructuradas las organizaciones, decir, ellos quieren la paz, pero la paz es cuando existe entre organizaciones contrarias, no entre organizaciones amigas. Teniente Coronel, para ir cerrando, sabemos de su tiempo y agradecemos justamente el espacio que ha tenido con nosotros para ya ir finalizando.
El tema de Ecuador también nosotros en la introducción decíamos que es un ambiente electoral, ¿verdad? Hay un balotaje, todo el mundo está esperando y con estas las respuestas. En su caso particular, si no es mucha infidencia y no quiero dañar ese protocolo y las directrices que usted tiene de su comando, pero ustedes como policía siguen tratando las temáticas con los, en este caso ahora son dos candidaturas, Daniel Noboa y Luisa González. ¿Lo han visitado usted como el jefe de Nueva Prosperina para decir, teniente coronel, cómo está su zona? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es la proyección a futuro? Es que nos interesa saber para decir, señores, no solo vayan a regalar camisetas, a darse besos y abrazos, que está muy bien, lo respetamos en temas electorales, es parte de la democracia, pero nos interesa, vea, que vayan a hablar con señores como el teniente coronel y que comiencen desde ya a decir, si yo llego, vea, teniente coronel, vamos a hacer esto y aquello. Háblenos de ese acercamiento, si existe o no. Bueno, no he tenido la suerte de que vengan los dos candidatos a... Ninguno de los dos hasta ahora. Ninguno de los dos. A la zona más peligrosa del país, no, ninguno. No, ninguno de los dos ha venido. Pero miren, el tema es de que la solución no está en el presidente de la República y eso es algo que siempre se enfoca en buscar el culpable. Aquí la solución es integral. El poder ejecutivo, legislativo, judicial y los organismos de control son los que deben hacer el trabajo de articularse, dejar la bandera política, volver a tejer el tejido social que está ahorita roto en dos estructuras que son, llámese izquierda, derecha, llámese blancos, negros, llámese como sea. Estamos tan polarizados que nadie puede tener una gobernabilidad en el país y esto ha sido la mejor herramienta que ha tenido el crimen organizado para crecer. Una ruptura política ha sido la mejor herramienta que ha tenido el crimen organizado para tomarse el territorio, para hacer sus economías criminales y para lograr calar en toda la estructura política y tener ahora ejemplos de políticos metidos con el narcotráfico, instituciones públicas metidas con el narcotráfico. Entonces es hora de, si queremos rescatar a nuestro país y no queremos que se vaya al abismo, no solamente tenemos que echar la culpa a alguien, tenemos que hacer que los tres poderes formen un gran consenso fuera de banderas políticas y establezcamos acciones concretas. Y los planes de políticos que yo los he revisado de los dos candidatos son preocupantes, o sea, porque, por ejemplo, un partido político nos pone de que va a haber tolerancia cero a un tema de exceso policial, cuando el impacto de los derechos humanos sobre las actuaciones policiales está establecido en el principio de proporcionalidad. Cuando nos dice que vamos a tener tolerancia cero, nos están diciendo, les vamos a seguir a los policías si hacen de acuerdo. Y está escrito. Y después se quejan justamente de por qué derechos humanos se les impone a los gobiernos, los critican, y cuando es darle espacio a derechos humanos, aquí no hay que darle espacio a derechos humanos, hay que darle espacio justamente a las autoridades de control, y luego de eso evidentemente ir regulando lo que haya que regular, pero de antemano decir que tolerancia cero al exceso policial, mejor pongamos tolerancia cero al exceso de la criminalidad, me encantaría eso, ¿no? Decir, señores de narcobandas, cero con ustedes para los excesos, ya denle más suave, vamos a hacer algo al respecto, dialogar, no sé, cualquier cosa. Teniente, hay que cerrar este espacio, pero díganos finalmente, ¿qué puede esperar la ciudadanía? ¿Hasta cuándo esta cruenta guerra de narcobandas? ¿A dónde puede conllevar? Eso es lo que preocupa. Bueno, en este momento el primer punto es elegir un presidente que lea el plan de gobierno. Tiene que usted convencerse de su plan de gobierno, porque como le digo, si tenemos una estructura política que va a debilitar las instituciones de seguridad, y muchos dirán, es que quieren ser policías pistoleros, es que quieren matar como... No es eso. Hay veces de que yo le tengo que poner un ejemplo. Si a una persona se le quiere eliminar o restar la amenaza, si le está amenazando a su esposa, a su hijo, una persona, ¿es mucho un tiro o es mucho 20 tiros? Mientras esa persona le siga apuntando a su hijo y le tengo que dar 20 balazos, tengo que darle porque tengo que eliminar la amenaza. Pero ahí viene la tolerancia cero, ¿no? Así es. No, 20 balazos, pero le pudo haber matado en cualquier momento. Yo tenía que seguir eliminando la amenaza. Y eso es lo que no se entiende dentro de la ley, que es la ley del uso de la fuerza, que yo la propuse. Yo, como policía, la propuse y luego de eso la cambiaron en la asamblea y la hicieron a favor de otros. Y yo quiero abonar algo, teniente coronel. Para los que hablan justamente de exceso policial, vamos, usted me lo dice rapidito, la criminalidad solo en su zona en lo que va del año.
muertes violentas. Hay muertes violentas, yo tengo 450 muertes violentas. 450 en una zona específica de una ciudad, del sector dentro de una ciudad. 450 muertes violentas. Es el tercer sitio más peligroso del mundo. Imagínense, por favor, desde ahí vayan ubicándose cuando quieran poner límites o limitaciones a la Policía Nacional en su actuar, pero evidentemente también todo es articulado, ¿verdad?, entre todas las instituciones del Estado. Señor Coronel, gracias por acompañarnos, ha sido un placer estar con usted y bueno, la parte electoral, amigos y amigas, es fundamental en este espacio periodístico y lo vamos a tratar más adelante después de este corte. Gracias por seguir con Sin Etiquetas. Gracias por acompañarnos en Sin Etiquetas, no sin antes agradecer también a la Alianza Digital que nos permite llegar a distintos sectores del país, ciudades y provincias. Decíamos los ejes principales: Teleradio Noticias, Orba TV y la agencia AINE, pero también medios como Ecos de mi Tierra, Noticias Visión en Esmeraldas, Al Rojo Vivo en Naranjal, ACN en la provincia de La Suay, Buena Onda TV en Guayaquil, Voz Populis en Los Ríos, Click Televisión en Milagro, medio justamente dirigido por Miguel Laje, gran colega, 11 Play en Galápagos, Manabí, BA Televisión en Naranjal, Balao en Machala. Son sitios justamente donde nos ven y están generando mensajes de apoyo justamente, y de ahí llegaron unas cuantas consultas referente al tema que tratamos hace poco, en el cual el teniente coronel Roberto Santamaría, jefe del distrito Nueva Prosperina, daba análisis muy interesantes, sobre todo el origen que tienen estos dos últimos meses del año, esta cruenta guerra que tienen las narcobandas en el Cantón Durán. Justamente se da porque a finales de junio o en junio se da la muerte o el asesinato de un miembro de estas organizaciones, y eso desencadena lo que vemos hasta ahora. Mientras tanto, en Guayaquil, en sectores como Nueva Prosperina, ahí el apoderamiento de viviendas donde matan a los ocupantes o legítimos dueños, ponen a menores de edad a vivir ahí con papeles falsificados y todo, y hasta convivientes. Eso es lo que está pasando justamente en Guayaquil, donde ha dado cifras espeluznantes: 35.000 niños justamente en la ciudad de Guayaquil
han dejado de asistir a la escuela en este año lectivo, muchos de ellos ya están siendo utilizados para estos intereses de estas organizaciones narcodelictivas. Pero el tema electoral fue tratado con el señor Roberto Santamaría, el teniente coronel, y él daba su punto de vista. Pero también hay otros aspectos en este asunto electoral por el que se encuentra pasando nuestro país de mucho interés. Y aquí estamos hablando de las propuestas que tienen los candidatos. Y una vicepresidenciable como es Verónica Abad, la vicepresidenciable del señor Daniel Noboa, la gran sorpresa en esta primera vuelta electoral, ha generado uno que otro cuestionamiento, donde muchos hablan que ciertas declaraciones dan a entender de que ella o en el gobierno de Noboa se va a destruir la estructura del Estado como tal. Nosotros no decimos ni que sí ni que no, pero vamos a analizarlo justamente con un analista económico desde Argentina, pues la señora Abad ha sido de una u otra manera relacionada también incluso con el movimiento libertario que encabeza el señor Javier Milei, pero más allá de eso también queremos conocer la figura del señor Javier Milei, esta propuesta económica que él tiene, el impacto, el efecto Milei, y de paso le vamos a consultar si es que la señora Verónica Abad tiene una declaratoria política de este movimiento libertario o solo se parecen. Pero bueno, vamos en orden. Para esto necesitamos al entrevistado, al especialista. Voy a leer su perfil un poco, señor Javier Gavino, si me permite, y le pone ahí unas imágenes para conocerlo también, antes de ponerlo y poncharlo. Se trata del señor Aldo Abrán. Él es economista, director de la Fundación Libertad y Progreso, profesor y magíster justamente ASEADE, asesor económico y financiero de empresas y bancos, es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y máster en Economía de la UCEMA. Justamente son los datos de quien vemos ahí en ciertas entrevistas que ha ofrecido. Es un invitado de lujo el que tenemos desde Argentina, no es nadie improvisado, es alguien que justamente ofrece diversas entrevistas y análisis de esta índole, sobre todo para los medios de otros países, para quienes deseamos conocer del tema geopolítico y sus actores desde Argentina. Entonces póngalo en pantalla al señor Aldo Abrán, señor Javier Gavino, y empezamos de inmediato el análisis con nuestro gran invitado. Señor Abraham, ¿nos escucha correctamente? Por favor, su saludo para Sin Etiquetas, acá desde Guayaquil, Ecuador. Buenas tardes, un gusto estar charlando con ustedes, ¿eh? Perfecto. Vea, hay unas imágenes, señor Javier Gavino, yo le había dicho del señor Javier Milei. Es un corto reportaje, señor Abraham, lo invito a ver y luego analizamos para que, de acuerdo a su punto de vista, nos explique también de la figura de este actor político que está impactando no solo en Argentina, sino a nivel latinoamericano. Para bien, para unos, para mal, para otros. Pero vamos a ver un poco más de acuerdo a un reportaje de la cadena CNN. Yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Este excéntrico economista que se define como liberal libertario y se declara anarcocapitalista, que pregona la libertad de mercado y la idea de un Estado con mínima intervención en la economía, fue el más votado en las primarias abiertas y simultáneas de Argentina del 13 de agosto. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Se presenta como el candidato de la anticasta política, una referencia a lo que, según él, es la clase política argentina tradicional, supuestamente solo ocupada de sus propios intereses y su propia sobrevivencia. Somos la verdadera oposición, somos los únicos que queremos un verdadero cambio, porque recuerden, digamos, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, con los mismos que han fracasado siempre, con los mismos que vienen fracasando hace 100 años en las ideas y hace 40 años que están todos en el Estado. Ahí lo vemos al señor Javier Milei, candidato de la propuesta de La Libertad Avanza. Entonces, señor Abraham, el señor Javier Milei en Argentina es todo un fenómeno del populismo, dicen unos. Otros dicen que es lo que la Argentina necesitaba. Háblenos usted un poco de esta figura, ¿verdad? De lo que él propone económicamente, ¿qué es lo que más ha llamado la atención, por favor? Cuéntenos. A ver, lo primero que hay que entender, relacionándolo un poco con lo que hablaron hace un rato de destruir el Estado o algo similar a eso, es que
en la Argentina hemos tenido un crecimiento del Estado en lo que va de este siglo que ha llevado a que el peso sobre la economía de nuestro Estado, tanto federal como provincial y como municipal, se casi duplicara, ¿no? Ese es el peso sobre nuestro sector productivo y eso ha generado un fuerte empobrecimiento en el país y el ir de crisis en crisis, lamentablemente, pues imposible pagarlo. Lamentablemente, los argentinos durante décadas hemos dejado que los políticos construyan un Estado que le sirve a la política y se sirve de los ciudadanos, y eso es lo que hay que revertir. Pero no es un concepto solamente que ha tomado Javier Milei. De hecho, cuando uno mira cómo ha votado la gente en las últimas PASO, lo que ha votado es el 60% casi de los argentinos han votado ese cambio, ¿no? O sea, tener un Estado que sea más eficiente, que cumpla con los roles que demanda nuestra Constitución, que hoy no los cumple, y que además podamos pagarlo, ¿no? Esa demanda está en el 60% de los votos que hemos visto en estas PASO, y casi el 50% lo que ha pedido es un cambio drástico en este sentido, ¿no? Y no es extraño que Javier Milei haya justamente sacado más votos, porque es el que ha también sido más vehemente, por ponerlo de alguna forma, en que cómo lo va a hacer, ¿no? Él habla de la sierra, ¿no? Con una motosierra vamos a achicar ese Estado que nos está asfixiando, que ha sido mucho más vehemente que el resto de los candidatos de la oposición, y eso lo ha llevado también a tener muchos más votos. De todas formas, hay que aclarar que la otra candidata que ha surgido de la PASO como potencial presidente venida de la oposición, ¿no? Es Patricia Bullrich, y ella también tiene una propuesta de fuertes recortes al gasto público. Hay un consenso entonces hoy en la Argentina de que es imposible con nuestro sector privado hoy sostener semejante gasto que encima no nos sirve de vuelta a los ciudadanos, no nos llega en términos de servicios. Así que ahí hay una demanda que tiene la sociedad, y es cierto, Javier Milei por ahí ha logrado captar más votos con este mensaje más contundente, ¿no? Ahora, señor Abraham, para que usted justamente nos dé una explicación de lo que es esta realidad política en Argentina, al señor Milei muchos lo relacionan, lo asocian con la ultraderecha de ese país, al punto que incluso ese título o esa articulación se le da la izquierda argentina, que por acá en Ecuador, fíjese usted, es tan impactante el efecto Milei que hasta por acá en Ecuador está siendo también utilizado. El correísmo, que usted seguro como un analista también económico internacional lo conoce, sabe a qué me refiero, en esta campaña para el balotaje, ¿verdad? Ellos están asociando la figura de la candidata a la vicepresidencia en este caso, el contrincante del correísmo, en este caso la señora Verónica Abad, candidata a la vicepresidencia de la República. Se habla de que ella es justamente una figura, una ramificación del movimiento libertario, que la izquierda la cataloga de ultraderecha. Antes de ir al tema Abad, usted díganos, ¿el señor Milei es de la ultraderecha? ¿Es una ultraderecha light o nueva generación en Argentina? ¿O qué son los libertarios? Los libertarios no son de ultraderecha, ¿no? Es lo primero que hay que tener en cuenta. Es casi, te diría, contradictorio hablar de libertarios o liberales con respecto a la ultraderecha, que se suele relacionar con el nazismo y el fascismo, ¿no? De hecho, lo que tienden a proponer no solamente son medidas económicas que respeten la libertad de los ciudadanos de hacer, de trabajar, de crear, sino también que respete todas las demás libertades, ¿no? Las libertades políticas, los derechos sociales y derechos políticos, y eso claramente colisiona con cualquier definición que uno pueda buscar de fascismo o de nazismo, ¿no? O mismo de ultraderecha, incluso de populismos de derecha, porque hay que reconocer
que hay populismo de derechas y hay populismo de izquierda también, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo? Totalmente de acuerdo con el tema del populismo. Eso no es algo que se puede asociar exclusivamente a un movimiento de derecha o de izquierda. Eso es también una estrategia electoral. Exactamente. El populismo en sí, más allá que sea de derecha o de izquierda, lo que busca en realidad es acceder al poder, maximizar ese poder y eternizarse en el poder. Y para eso usa los mecanismos que sean necesarios aún, usando el poder que le delegamos los ciudadanos para violentar los derechos de los propios ciudadanos, ¿no? En ese objetivo que lo buscan lograr. Ese no es el caso claramente de Javier Milei y tampoco es el caso de la otra candidata de la oposición, que es Patricia Bullrich. Y es cierto que cierta parte de nuestro oficialismo hoy comulga con el populismo de izquierda, el populismo más chavista o correísta, por ponerlo de alguna forma, el populismo de Daniel Ortega. Así que no me extraña que esa parte de lo que es hoy el oficialismo, no creo que sea de su candidato hoy presidencial, Sergio Massa, ¿no? Ese tipo de ideología, pero es muy fuerte dentro del partido oficial hoy, catalogue a todo lo que está del otro lado como ultraderecha, ¿no? Porque para ellos obviamente eso, digamos, es su forma de defenderse de algo que en realidad es pro-sistema, pro-institucional, ¿no? Recapitulando lo que usted ha manifestado, Javier Milei no pertenece a ninguna nueva generación de ultraderecha ni nada por el estilo. Eso, el tema del populismo es un recurso, una estrategia que es utilizado por a cualquier ámbito político, derecha o izquierda, y lo que usted también precisó es de que este movimiento libertario no habla en ningún momento, entre eso la propuesta de Javier Milei, de destruir la figura o la estructura del Estado como tal. Muy bien esas precisiones. Lo invito a revisar este pequeño extracto de un contenido político que se genera en Ecuador, donde se habla de que justamente Verónica Abad, la candidata a la vicepresidencia de la República del candidato Daniel Noboa, tiene un discurso similar al de Javier Milei. Escuchemos y usted nos dice al final si es que se parecen o no tienen nada que ver. Póngalo, señor Javier Gavino. Escuchemos una entrevista a la candidata a la vicepresidencia de Daniel Noboa, Verónica Abad. Tenemos que quitarle al gobierno de la parte económica, de la parte de educación, de la parte de salud, de la parte de jubilaciones y pensiones. También se tiene que privatizar la educación. O sea que con Noboa ya no habrá educación pública, ya no habrá salud gratuita, ni pensiones, ni jubilaciones. Todo será privado. Bueno, lo escuchábamos, y es el famoso tema que también en Argentina se lo maneja como una arista de la oposición, de lo que el señor Javier Milei dice los zurdos. ¿Los libertarios van a acabar con la gratuidad educativa en este caso, señor Abraham? ¿Se parece lo que dice el señor Milei a lo que señalaba en su momento la señora Abad? Explíquenos para nosotros los ecuatorianos que estamos empapándonos del tema Milei, del efecto Milei, si es que eso pertenece a una idea de gobierno acá como la escuchó en su momento o no, a decir ecuatorianos, calmados, Milei es una cosa, lo que acá la señora Noboa, la señora Abad dice es otra cosa. Explíquelo usted, señor Abraham, por favor. Yo creo que no podría opinar sobre lo que dice la señora Abad, porque claramente ella no ha explicitado, o yo, si lo ha hecho, yo no conozco su propuesta, ¿no?, al respecto de este tema de la educación. Yo lo que puedo contarles en todo caso es cuál es la propuesta que ha hecho Javier Milei, porque bueno, la conozco, porque él la ha explicitado, ¿no? Acá en la Argentina lamentablemente tenemos un sistema de educación pública que ha sido tomado por los gremios y que ha llevado a que la educación pública en la Argentina sea un desastre. Hoy, de cada 4 chicos que deberían haber terminado el secundario, solo uno sabe leer un texto y comprenderlo. Para que se den una idea, teníamos uno de los mejores sistemas de educación del mundo y de la región, y hoy ni siquiera estamos entre los primeros de Sudamérica, estamos recontra lejos. ¿Cómo es que pretende cambiar esto Javier Milei? Bueno, básicamente acá en la Argentina se da
una cuestión que es que aquel que nació pobre va a permanecer pobre porque va a tener una educación mala, una educación pública mala, porque va a tener que ir al colegio público. Aquellos que tenemos la suerte de poder pagarle la educación a nuestros hijos, lo que hacemos es se lo mandamos a un colegio privado, ¿sí? Y de esa forma tienen una buena educación. Lo que propone entonces Javier Milei es que todos tengan ese derecho, ¿sí? Incluso aquellos que son pobres. ¿Cómo se lograría esto? Se le depositaría en una cuenta, o también hay un esquema que se llama vouchers, pero para que la gente lo entienda mejor, a cada padre, supongamos que se le abre una cuenta, ¿sí? Que el dinero que van a depositar en esa cuenta de cada padre del Estado, o sea que no va a pagar efectivamente el Estado esa educación, el padre la puede usar en el colegio que sea de su elección. En una palabra, va a poder elegir igual que yo, que tengo la suerte de poder elegir la educación de mis hijos porque la puedo pagar. Los pobres también van a poder elegir la educación mejor que consigan para sus hijos, ¿no? Esto va a obligar a las escuelas públicas, que van a tener que obtener su financiamiento de justamente captar estos alumnos, a mejorar. Las escuelas que no mejoren, es verdad, se van a quedar sin ingresos, le van a tener que cerrar, ¿sí? Pero acá lo importante no es si una escuela pública cierra o no, ¿sí? Lo importante es que todos los chicos tengan una buena educación, ¿sí? Si se las da en la escuela pública, pues estarán llenas las escuelas públicas y se abrirán más escuelas públicas para los chicos que quieran optar, y los padres que quieran optar, enviar sus chicos a esas escuelas porque son muy buenas, y por ahí cerrarán escuelas privadas que antes uno decía, ¿para qué los mando acá? Mejor los mando a una escuela pública, que ahora son muy buenas, ¿no? Ahora, hay que gestar de alguna forma esa competencia para que las escuelas públicas también tengan ese incentivo que no tienen lamentablemente a ser mejores, ¿no? Señor Abraham, aquí justamente uno de nuestros seguidores menciona, dice, mi hija justamente estudió en Argentina por el excelente nivel que tenían. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Quién destruyó el sistema educativo? Debe haber estudiado seguramente en nuestras universidades que todavía tienen algún nivel de calidad que se mantiene, ¿no? El problema acá es justamente la educación primaria y la educación secundaria, ¿no? Que nosotros le llamamos así, no sé cómo será el sistema en Ecuador. La realidad es que eso además hace que nuestras universidades, que son públicas, son gratuitas, ¿no? Y lamentablemente los chicos, la gente que entra a esas universidades, yo de hecho soy egresado de una universidad pública, mayormente y en su enorme mayoría son chicos que pudieron pagar su educación, porque los chicos que han ido a primarios y secundarios públicos, muy pocos logran tener el nivel como para poder ingresar y además luego recibirse dentro de las universidades, lo cual es justamente lo que hay que cambiar, ¿no? Tenemos que tener una educación de alto nivel privado, digamos, de alto nivel en el primario y en el secundario, para los chicos de menores ingresos, para que ellos puedan tener un nivel de educación similar a los de ingresos medios y altos, y entrar a la universidad y recibirse, tener las mismas chances que los demás de poder tener una carrera universitaria, si es que eligen tener una carrera universitaria. Hoy eso no es una realidad en Argentina. Los efectos también del tema económico y de la grave crisis económica que tiene Argentina, y eso se puede decir que es lo que ha afectado también el tema educativo. La gente comienza a ya generar sus consultas, ¿verdad? Dicen, la izquierda de Argentina es la misma que utiliza este recurso para desprestigiar a la propuesta de Milei acá en Ecuador, como para vender esa idea que lo que está vendiendo el populista Milei, como lo dicen, es negativo en Ecuador, no lo escuchen. ¿Eso usted lo podría aclarar? ¿Se trata de la misma izquierda o son izquierdas distintas? Explíquelo usted, señor Abraham, por favor. A ver, yo lo que no conozco, digamos, no conozco la política, ¿no? Tanto en Ecuador como para poder opinar, pero si lo que ustedes están observando es que las críticas vienen de partidos, personas o movimientos que se enrolan o apoyan gobiernos como los de Venezuela, como los de Nicaragua, como el mismo correísmo que tuvieron ustedes en Ecuador, pues seguro que es así.
porque es lo que está pasando en la Argentina, de hecho, en estos momentos, ¿no? No solamente se acusa de ultraderecha o fascista a Javier Milei, de hecho también a la otra candidata que es de Juntos por el Cambio, ¿no? La candidata Patricia Bullrich de la oposición. Todo lo que para el populismo de izquierda no comulgue con sus ideas es fascismo, básicamente, ¿no? Cuando realmente el fascismo, ¿no?, está más bien emparentado con los populismos, que son los que buscan el pensamiento único, un libertario, un liberal, una persona de centro derecha como Patricia Bullrich jamás va a buscar el pensamiento único, ¿no? Porque eso claramente no es democrático, no respeta los derechos de los individuos y por lo tanto se abre la posibilidad de diálogo. Eso es democracia, eso es república y a eso es lo que apuntan estos candidatos de la oposición, cosa que lamentablemente no pasa con una parte muy importante de lo que hoy tenemos en el oficialismo, ¿sí? Integra el oficialismo hoy en la Argentina, ¿no? Y que claramente, y eso lo pueden verificar en las redes y en las noticias, está muy cercano y siempre apoyando a gobiernos como los de Venezuela, Nicaragua, ¿sí? Que son con los gobiernos con los que se sienten, por lo visto, mucho más cómodos, ¿no? Fíjese usted, señor Abraham, usted está mencionando que la izquierda es como que una sola en la región, pero hablando usted que conoce, y muy rápido por el tiempo, le ruego, ¿el movimiento libertario de Argentina tiene sus ramificaciones en Ecuador o eso no existe? No, no creo que eso exista. Realmente sí creo que en el mundo está habiendo un avance de estas ideas, incluso se observa en algunos países como Estados Unidos, en las cuales se está empezando a reclamar que el Estado se meta mucho menos en las decisiones de las personas, porque la verdad, para que ustedes se den una idea, en la Argentina cualquiera que quiera invertir tiene que enfrentar más de 67.000 regulaciones. ¿Alguien piensa que se puede manejar un negocio con más de 67.000 regulaciones con las cuales funcionarios que están en el Estado piensan que nos pueden decir cómo manejar mejor nuestras empresas, nuestro kiosco, nuestro comercio? Imposible. Señor Abraham, le quiero agradecer por su tiempo, su espacio. Yo sé que están a 2 horas de diferencia. Le deseo lo mejor, un fuerte abrazo desde Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias a ustedes y a sus órdenes. Que tengan buena tarde. Perfecto, gracias por atendernos. Bueno, señor Javier Gavino, también despídalo al señor Abraham. Y con eso nosotros ya vamos haciendo también una recapitulación de lo que ha sido esta entrevista con el señor Aldo Abraham desde Argentina, donde él da la explicación de lo que es el efecto Milei, de lo que es su propuesta económica, de que existen o no ramificaciones del movimiento libertario, que es el que justamente encabeza el señor Javier Milei acá en Ecuador, la asociación que se le ha querido dar del discurso a la señora Verónica Abad, candidata a la vicepresidencia de la República, binomio del señor Daniel Noboa. Todo eso lo ha explicado el señor Aldo Abraham para que ustedes, amigos, compartan también este contenido y bueno, y nos apoyen a través de sus publicaciones, comentarios y sugerencias. De mi parte, agradecerles, gracias por estar con nosotros y los esperamos en una próxima entrega.